Buen día, preparando el domingo con esta propuesta permanente de que la celebración, ocupando un lugar importante, obviamente en la vida, en nuestra vida general, no solamente una cosa religiosa, sino la vida, donde la fe tiene que impregnar todo, la celebración ocupa un lugar sumamente importante, ¿no? Y la palabra, dentro de la celebración, también ocupa un lugar muy importante. Por eso, la propuesta es llegar sabiendo de qué vamos a hablar, ¿no? De qué vamos a compartir, qué estamos celebrando. Porque la palabra le da ese matiz propio. Seguimos en el Evangelio de Mateo, hasta que llegue Cristo Rey, ciclo A. Y seguimos en el capítulo 18. El otro día no leímos todo el capítulo, pero comenzábamos a ver este discurso eclesial con la temática, ¿no?, de la corrección fraterna, la responsabilidad de unos por otros. El texto dice así, están las citas puestas, del 21 al 35, un poquito largo. Entonces adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Indudablemente el tema de las ofensas, el tema del perdón era vital en aquella comunidad, ¿no? Moneda corriente, suele decirse. Uno dirá, en toda realidad humana y en toda comunidad humana, el tema del perdón es importantísimo. La situación de la comunidad a la que le escribe Mateo ameritaba esto, ¿no? Una comunidad con muchos conflictos internos. Acuérdense que él mismo dice: el padre entregará al hijo, la madre a la hija. Es decir, evidentemente había un montón de situaciones muy promovidas por el momento histórico, ¿no? Sí, persecución, diferencia, miedo de delaciones, toda una serie de cosas que llevaban a generar un cierto clima feo, de desatención, de despreocupación, ¿no?, de amenazas internas, una serie de cosas. Y todo el tema del perdón se volvió importante. Le dedica un espacio grande, coloca una parábola. Sabemos que las parábolas como estilo de Jesús, lo decimos como un género literario, tienen una fuerza muy particular, encierran una dimensión de misterio que no es una simple consigna o un mandato, hay algo más profundo que hay que descubrir.
Y entonces comienza a partir de una pregunta que hace Pedro. Sí, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Había una cierta costumbre, estaban mirando esto muy por lo legal, que se exigía hasta 4 veces, ¿no? Lo de Pedro parece súper generoso. La respuesta de Jesús, que sigue la línea de lo matemático, lo trasciende. 70 veces 7 es una especie de simbolismo de universalidad, de algo sin final, de una actitud permanente. Y para que esto no quede meramente en una consigna o en un mandato, que hay que tomarlo y punto, sin que se descubra el porqué, Mateo coloca una parábola muy rica, muy fuerte, muy clara, muy clara, ¿no? A veces es demasiado evidente y eso tiene un riesgo. Hay que entrarle mucho más a lo que apunta, ¿no? Es una especie de presentación de situación. Un acreedor importante, el rey, un deudor que debe una suma impagable. Hay todo un trabajo hecho, no lo voy a explicar ahora, ¿no? Pero si se equipara con lo que era el talento, que era una unidad monetaria que pesaba tanto de un material, bueno, impagable, impagable. Hay libristas que hablan de miles de millones de dólares, que el monto de hoy por el valor del material, ¿no? Pero mucho, mucho, y sobre todo impagable. Ante esa situación, este hombre suplica, yo diría desde la mentira. Es una cuestión de voluntarismo. Te lo voy a pagar, nunca. Primer movimiento interesante del rey. Fíjense que dice, el rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. 3 expresiones. Y las 3 tienen que ir juntas para entender el corazón de esta primera parte de la parábola. Se puede compadecer, pero sigue preso. Se puede compadecer y lo deja ir, pero sigue la deuda. No. 3. Uno puede, en otro contexto muy distinto, hacer memoria de la parábola del Padre Misericordioso de Lucas, ¿no? Es diferente, pero ¿cuántos gestos? 7, si no me equivoco, hacía aquel padre cuando esperaba, veía y recibía al hijo. Acá hay varias acciones que hablan de este rey, que evidentemente va a ser una figura simbólica. El segundo movimiento de la parábola, yo diría que es la antítesis de esto, porque este mismo, perdonado en algo que era absolutamente impagable, se encuentra él con un deudor que debe nada, o muy poco, no es nada, siempre es algo. Pero ya el modo de atenderlo, casi hasta ahogarlo, y se niega a dar un perdón. Es decir, el deudor perdonado, que es acreedor, no asume la experiencia vivida y encarcela al otro. Tercer movimiento. El resto de los que están ahí se indignan. Y el rey llama al que era su deudor, y evidentemente, entramos en disquisiciones legales, la deuda se rehace, se reafirma y va preso. Pero hay una expresión que se vuelve el corazón del texto. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Esta es la respuesta en el fondo de Jesús a Pedro. Esta es la clave para entender, yo diría, gran parte de la identidad de la comunidad eclesial. Y esto es lo rico de una parábola. No es una mera comparación. Si nos metemos en ella, el objetivo será, inicialmente al menos, descubrir cómo mi deuda ante Dios, impagable, fue cancelada por Él. Esto es una experiencia profunda de fe. Esto es una conciencia de mi precariedad, pero sobre todo de quien estamos delante. Y esto tiene que hacer repensar a la comunidad en su estilo de vida. Por eso para Mateo el perdón se vuelve
una exigencia fundamental. Es más, llega a plantearla de tal manera que el que no perdona difícilmente puede experimentar el perdón de Dios. Que no está apuntando a que Dios no perdona, no puede experimentar el perdón de Dios. Algo semejante apareció terminada la oración del Padre Nuestro en el texto de Mateo capítulo 6, del 9 en adelante. Interesante, ¿no? La liturgia lo amplía un texto muy rico del Eclesiástico, un libro más bien tardío del Antiguo Testamento, del último tramo, donde también plantea esta responsabilidad del perdón dentro de la comunidad de Israel. Esto significa un tiempo de madurez. Va lentamente anulándose, diluyéndose y tendría que desaparecer toda idea de venganza, toda idea de devolución de males. Conscientes de lo que hemos recibido como perdón, que nos vuelve una bellísima experiencia de la ternura del Padre, tendremos que repensar nuestro estilo de vida eclesial. Buen domingo.